Uno de los personajes más queridos de Dogman es Big Jim. Es el gatito morado más tierno del mundo. ¿Pero conoces toda la historia del personaje hasta convertirse en un superhéroe? La primera aparición de Big Jim ocurre en Dogman 1, el libro que da inicio a la historia del perro policía. Cuando el protagonista encierra a Petey en la prisión felina, el gato morado ya está ahí adentro. La verdad es que Petey ya conocía a Big Jim desde antes, pero los fans solo lo descubren más adelante. Hasta ese momento, todos pensaban que solo eran compañeros de celda, pero Dav Pilkey, el creador de Dogman, estaba preparando una sorpresa muy emocionante. En la película live action, podemos ver algunas escenas que también aparecen en los cómics cuando Dogman arresta a Petey por primera y segunda vez. En los libros, el gato villano usa a Big Jim como contrapeso en un sube y baja. Petey le pide al gato morado que salte sobre el juego, y de esa forma, el villano logra impulsarse por encima del muro y escapar de la prisión. También en la película ocurre la fiesta de cumpleaños de Big Jim, y en esa escena Petey le roba los globos que el director de la prisión le da como regalo para que el gato morado celebre. Su plan es usar esos globos para volar lejos, pero en los cómics, la escena es diferente. Petey dice que enterró un regalo para su amigo y le pide que sujete los globos mientras él desentierra el misterioso presente. En esa época, Petey era malvado, porque mientras él escapaba volando con los globos, Big Jim descubría lo que realmente había enterrado en la caja de arena de los gatos. Era popó, y hoy tú también vas a recibir un regalo. Te vamos a contar toda la historia de Big Jim, así que prepara tus palomitas, porque empieza un nuevo episodio de Cineguave. La gran evolución de Big Jim sucede en la 8ª edición de Dogman, cuando el gato morado es hipnotizado y se convierte en un héroe conocido como Comandante Cupcake. Pero esa historia comienza mucho antes. ¿Conoces a los pulgas? Son liderados por el villano Piggy. Sus secuaces son Boob, que es un cocodrilo, y Chunky, que es un gorila. Estos dos villanos quieren hacerle una broma a Big Jim, así que logran hipnotizarlo para que crea que es un superhéroe. Lo curioso es que este origen es igualito al del Capitán Calzoncillos, quien también fue hipnotizado por los niños Jorge y Berto. Pero en el caso de Big Jim, los pulgas hacen algo súper chistoso. El gato morado, o mejor dicho, el comandante Cupcake, construye un carro especial llamado Cupcake Mobile, que es una parodia del Batimóvil de Batman. El gran problema es que el Cupcake Mobile es, en realidad, una caja de cartón decorada, o sea, no sirve para nada más que para llevar dulces, y por eso es tan gracioso. Pero la broma de hipnotizar a Big Jim no le salió nada bien a los villanos, porque ahora el gato morado se convirtió en un superhéroe que protege la ciudad con mucho amor y cariño. Big Jim estaba dando sus primeros pasos para convertirse en uno de los personajes más importantes de toda la franquicia, y pronto descubrirás cómo pasó todo eso. Big Jim también tiene otra identidad que aparece en Dogman, Suciedad y Castigo, que es la 9ª historia del perro policía. En esta aventura, el abuelo, que es el papá de Petey, aparece encarcelado en la prisión felina y comparte celda con el gato morado. El abuelo es conocido por ser un personaje súper malvado y lo que hace es muy peligroso. Él inventa una máquina llamada motor cerebral, que tiene el poder de cambiar tu mente y tu cuerpo, amplificando todos los sentimientos que tienes dentro, o sea, es casi como el increíble Hulk de Marvel. El abuelo no tiene idea del poder de esa máquina y para hacer una prueba le pide a Big Jim que la use primero. Y como el gato morado es un personaje inocente y tierno, él acepta. Es en ese momento que Big Jim se transforma en un personaje llamado Snug, un gato musculoso que ama dar cariño y abrazos a las personas. Hasta ahí todo bien. Pero ser abrazado por alguien súper fuerte puede provocar accidentes. Y además, Snug es un personaje muy pegajoso. O sea, no quiere hacer otra cosa que abrazar gente todo el tiempo. El abuelo entiende el poder del motor cerebral, y cuando le toca usar la máquina, el papá de Petey se transforma en Crud, quien a diferencia de Snug, es un villano terrible que amenaza a todos. Es muy probable que veamos esta versión de Big Jim en la próxima película de Dogman. ¿Pero tú qué opinas? ¿Prefieres a Snug o a Crud? Comenta con el hashtag Jim para que podamos conocerte. Durante mucho tiempo, Big Jim fue un personaje tierno que muchos pensaban que no tenía gran importancia, pero en realidad, es un gato que forma parte fundamental en la vida de Petey. Todo comenzó cuando lo llamaban Little Jim, en la época en que el gatito era apenas un cachorro. En esta historia, contada en el volumen 12 de Dogman, descubrimos que cuando Crud abandonó a su familia, Petey fue a vivir a un orfanato llamado Refugio Hogar Feliz. Es ahí donde Petey y Little Jim se conocen, y como el gatito morado también es huérfano y perdió a sus dos papás, la mamá de Petey decide cuidarlo. Eso quiere decir que los dos gatos no solo son compañeros de celda, también son hermanos adoptivos. La relación entre estos dos personajes es mucho más fuerte de lo que la gente imagina, y por eso las maldades que Petey le hacía a Big Jim eran realmente terribles. Por suerte, el gato naranja se arrepintió. Never. Hasta el volumen 12 de Dogman, nadie conocía realmente el pasado de Big Jim, más allá del hecho de que era un gatito huérfano que conoció a Petey cuando eran niños. Pero en Dogman 13, que salió este año, se revelaron muchos misterios. La historia se llama El comienzo de Big Jim, donde el gato morado es el personaje principal. En este cómic descubrimos una verdad muy triste, como exactamente Big Jim quedó huérfano. Lo primero que tienes que entender es que Big Jim llama a sus papás mamá y papá, y eso está bien,
porque casi todo el mundo lo hace. Pero lo que muchos no saben es que probablemente el gato morado no recuerda los nombres reales de sus padres. Era muy pequeño cuando ocurrió el accidente, y eso nos lleva al segundo punto importante. Los padres de Big Jim perdieron la vida en un accidente automovilístico muy trágico. Fueron llevados al hospital, pero no sobrevivieron y se fueron al cielo, como el mismo Big Jim explica. Esa historia ya es bastante triste. Pero, ¿y si te dijéramos que hay un misterio aún más grande? Durante un recuerdo de Big Jim, descubrimos que los padres del gatito habían recibido una carta muy especial. Era una carta del ojo alienígena, una criatura superpoderosa que vino del espacio. En ese mensaje decía que la persona que tuviera el anillo del destino era el elegido y que ese personaje salvaría al universo de una gran amenaza en el futuro. Ahora pon muchísima atención, porque todo esto fue una gran confusión. Los padres de Big Jim recibieron esa carta del abuelo Crud porque el ojo alienígena le había dado el anillo a él, creyendo que el papá de Petey se lo entregaría al verdadero elegido. Pero el abuelo Crud usó ese anillo poderoso para pedirle matrimonio a Grace, la mamá de Petey. Mientras tanto, Crud dejó la carta del alienígena con los papás de Big Jim. Todo esto pasó cuando el gatito morado apenas era un bebé. ¿Vas entendiendo a dónde queremos llegar? La tragedia detrás del accidente de los padres de Big Jim podría tener algo que ver con esa carta. ¿Y si la gran amenaza del universo descubrió que Big Jim era el elegido? ¿Y que para detener al futuro héroe, ese villano decidió eliminar al gatito morado cuando apenas era un cachorro? Eso tiene mucho sentido si tomamos en cuenta otra teoría que te vamos a contar ahora mismo. De todo lo que has escuchado sobre Big Jim, estamos seguros de que tu mayor duda es ¿por qué está en prisión? Dogman, Lil Petey y Big Jim son los personajes que jamás deberían estar encerrados en este universo, porque son los héroes con el corazón más puro e inocente de toda la franquicia. Pero Big Jim está preso. ¿Por qué? Según la información oficial, Big Jim fue arrestado por robar una dona de una tienda. Vamos a dejar claro que eso no tiene ningún sentido. Sí, tomar cosas sin permiso no está bien. Pero si pones atención, a Big Jim lo pusieron junto a villanos súper peligrosos que casi destruyen la ciudad. Cualquier cosa que Big Jim haya hecho no se compara con lo que hicieron Petey, Flippy o Piggy. Nuestra teoría es que, en realidad, el gato morado está preso porque la gran amenaza del universo quiere mantenerlo ahí encerrado. Si Big Jim de verdad es el elegido para tener el anillo del destino, y si es cierto que el accidente de sus padres fue una trampa, entonces tiene sentido pensar que nuestro comandante Cupcake está preso porque algún villano quiere tenerlo bajo control en la prisión felina. Una pista de que esto podría ser verdad es que Big Jim fue compañero de celda de Petey y del abuelo Crud. Si entendiste la historia del pasado del gato morado, verás que el anillo del destino desapareció después de que el papá de Petey se lo llevó para proponerle matrimonio a Grace. La última persona que vio a Grace con vida fue su hijo, o sea, es muy posible que el anillo mágico esté en algún lugar donde estuvo la familia de Petey. Alguien en las sombras seguramente inventó una mentira para que Big Jim fuera encarcelado junto con los gatos villanos y así poder descubrir dónde está el anillo. Otra pista es que Big Jim puede salir de la prisión felina cada vez que quiere, pero siempre regresa. Si el gato morado fuera un criminal, cosa que claramente no es, entonces ¿por qué puede salir de la prisión todas las noches para pelear contra los villanos como Comandante Cupcake? ¿Lo entiendes, verdad? Big Jim conoce una forma de entrar y salir de la cárcel, aunque eso sea ilegal. ¿Sabes que no es ilegal? Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Big Jim está totalmente relacionado con el hecho de que Petey se haya convertido en alguien mejor. Claro, el principal responsable es Lil Petey, pero el gato morado también tuvo su papel. Recordemos que los dos se conocieron cuando eran niños y han sido amigos desde entonces. Big Jim fue compañero de celda de Petey y estuvo con él durante todas las huelgas de gatos en prisión. Big Jim siempre le recuerda a Petey cómo era cuando era un cachorrito bueno e inocente. Además, es un gatito que trata bien a todos en prisión, o sea, dentro de la prisión felina, Big Jim es alguien que da consuelo. Esa es la razón principal por la que existe este personaje, pero no es la única, también aleja la maldad. Durante las aventuras de Big Jim en Dogman 12 y 13, descubrimos que luchó y venció a los Pulgas, liderados por Piggy, y también a los Space Cuties, que son alienígenas malvados que quieren convertir todo en versiones adorables de ellos mismos. El futuro de Big Jim pinta muy bien, porque sin duda va a salir de la cárcel y va a ayudar a Dogman a luchar contra el mal. Esa historia la vas a ver el 11 de noviembre de 2025, cuando salga el volumen 14 del cómic Dogman. Pero mientras tanto, ya preparamos otros 2 contenidos para que te diviertas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!